WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Todo el mundo alerta al paso del huracán Beryl. Eso nos tiene un poco con el alma en vilo, no porque a nosotros ¿verdad? Está pasando bastante lejos de nosotros, aunque ciertamente pues tenemos un poquito de impacto, pero no como el impacto que va a tener Jamaica y nosotros y la península de Yucatán. Y nosotros obviamente pues tenemos una tremenda empatía con cualquiera que vaya a sufrir el impacto de un huracán de gran categoría, porque nosotros hemos tenido la experiencia y la sufrimos enormemente, y creo que todavía 7 años después no nos hemos recuperado totalmente, sobre todo emocionalmente. Físicamente tampoco, porque todavía a esta fecha hay una que otra casa con carpa. Pero bueno, el caso es que en realidad el mundo entero está en una cantidad de asuntos y de protestas y de muertes y de yo no sé, el mundo internacional está bien fuerte. Así que en la mañana de hoy tenemos una invitada nueva. Tenemos un invitado desde Holanda, pero que ha sido asiduo de este programa por mucho tiempo, que es el profesor Miguel Rivera. Y tenemos a nuestro nuevo miembro del panel de internacionales, el profesor José Martínez Borrás, y a Ligia Domenech, que es nueva aquí en este vecindario, y estoy feliz porque es una fémina, y hace tiempo que yo estoy tratando, digo, caramba, en este panel de internacionales siempre todos son varones. necesito integrar una mujer que sepa mucho de asuntos internacionales, así que el profesor José Martínez Borrás es quien me ha dicho, bueno, pues Ligia, y Ligia, seguro, y Ligia está residiendo hace 8 años en Uruguay. Sí. Un día de estos tienes que venir a hablarnos de Uruguay. Seguro. Y de muchas cosas, pero bueno, también te doy la bienvenida, Ligia. Gracias. Y gracias por estar aquí. Y Miguel, mi querido Miguel, a ti tengo que decirte algo así de momento bien agradecida, porque Holanda está un poquito lejos. Has estado con muchísimas cosas en el último tiempo que no habías podido venir al panel de internacionales, así que tú sabes cuánto te he extrañado y cuán feliz estoy de que estés con nosotros por fin. Así que dame un saludito por ahí para estar segura de que nuestra comunicación es buena. Bueno. Adelante, Miguel, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hello. Sí, te escucho. Ups. No te escucho tanto, Miguel. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, y obviamente estar contigo para mí siempre es un privilegio. Así que bueno, muchas gracias. Qué bueno. Miguel, tú conoces a África bien, y esa es una de las cosas, porque yo dije, yo voy a suplicar, si le tengo que suplicar, le suplico a Miguel, que haga lo que sea para poder estar con nosotros en esto. En el día de hoy hemos seleccionado, hay muchísimas cosas en el plano internacional, pero queremos destacar los asuntos que están ocurriendo en Kenia y en Bolivia. Así que, Miguel, me gustaría que tú iniciaras el asunto de Kenia. Bueno, yo creo que es importante señalar, ¿verdad?, que decir que yo conozco a África bien, de verdad que quizás es un poquito más de la realidad. Es importante siempre recordar que África está compuesto por 54 estados nacionales. Pero yo nunca he estado en África, Miguel, y tú sí. 54 estados nacionales que están divididos, al menos podemos separarlos económico históricamente en 4 o 5 regiones. Ya estás demostrando lo mucho que sabes de África, así que déjate de cosas. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando alguien te diga, yo soy especialista en África, ¿verdad? La pregunta es qué región, la pregunta es qué país. Bueno, y es cierto, yo he tenido el privilegio de poder hacer estudio de campo en la África subsahariana, en Zambia principalmente, donde estuve haciendo investigación sobre los patrones de inversión china. Pero más recientemente acabo de regresar hace como 2 semanas de Addis Ababa, la capital de Etiopía, donde me encontraba entrevistando oficiales de la Unión Africana, precisamente haciendo investigación sobre los procesos, ¿verdad?, desiguales de esto que se ha denominado la transición verde global, ¿no?
y básicamente cómo África o los países del sur en general juegan un papel muy distinto, se beneficiarán de una forma muy distinta de esa llamada transición verde. Y menciono esto y comienzo con esto porque yo tengo la impresión de que parte de lo que está sucediendo en Bolivia también está muy vinculado a sus reservas de litio y obviamente de tierras raras que se ha transformado básicamente en el nuevo oro de las empresas transnacionales para tratar de garantizar esos recursos que básicamente no abundan de igual forma en el norte global. Pero dejando eso ahí para que después lo retomemos, el caso de Kenia es bastante interesante. Yo no diría sencillamente porque es excepcional, sino precisamente porque es reflejo de lo que son las tendencias dentro de muchos países en el mundo en vías de desarrollo, no solamente en África, sino en América Latina, Asia y en Puerto Rico mismo, en el cual básicamente los países empiezan a asumir un alto nivel de endeudamiento, tratando en muchos casos de aspirar a desarrollar infraestructura o expandir programas sociales, y básicamente atienden a los mercados internacionales para la emisión de bonos que conocemos muy bien en Puerto Rico, y obviamente eso empieza a aumentar las obligaciones básicamente externas de estos países, y muchas veces eso no se lleva con el control adecuado, y cuando llegan las nuevas administraciones pues hay que manejar en cierta forma esas obligaciones externas. Yo creo que una parte importante por lo que menciono esto es porque básicamente lo que va a disparar en gran medida las protestas en Kenia va a tener que ver con aumentos estructurales que se están promoviendo en los impuestos precisamente para tratar de crear más holgura dentro del presupuesto para poder garantizar precisamente que el costo de endeudamiento del país no aumente. Así que un poco la política del gobierno o el argumento que está presentado por el gobierno de Kenia es decir, bueno, la verdad es que la relación entre los impuestos y la producción, el Producto Nacional Bruto del país de Kenia es relativamente bajo en comparación con otros países africanos. Eso significa que nosotros tenemos espacio para aumentar los impuestos y de una vez garantizar la estabilidad financiera y fiscal del país a largo plazo. Y obviamente cuando las personas que están en el poder presentan argumentos similares, ellos olvidan por completo dos factores esenciales, ¿no? Y es primero que nada, los impuestos no afectan a todos los ciudadanos y todas las personas del país de la misma forma, porque los sectores más pobres o los sectores trabajadores o los sectores no poseedores de capital se ven afectados exageradamente más que aquellos que son poseedores de capital dentro de la sociedad, y por otro lado, que la austeridad y las medidas de utilidad también se redistribuyen de forma desigual. Obviamente en el cálculo del gobierno eso no estuvo tan presente, y obviamente esto ha desatado protestas masivas que han inducido no solamente a personas encarceladas y heridas, sino muertes en cantidades bastante horrendas, por decirlo de alguna forma. Sí. Es interesante que mientras se propone aumentar un 16% los impuestos a los ingresos y aumentar los impuestos a la propiedad de vehículos de motor, Kenia es de los países más bajos del África subsahariana en términos de los impuestos que se cobran a las ganancias corporativas. Tan recientemente como hace menos de un año, este mismo gobierno que básicamente le exige al país que asuma esa carga contributiva, redujo los impuestos a las corporaciones a solamente un 15%. Así que obviamente cuando vemos esa panorámica, vamos comprendiendo un poco mejor cómo es que la juventud, en un país que históricamente ha estado dividido por distintas líneas que van desde étnicas y lingüísticas hasta políticas, básicamente se ha unificado en un movimiento de masas en contra básicamente de estos impuestos y lo que ellos básicamente han llamado, ¿verdad?, el movimiento de protesta de la generación Z. Un poco ilustrando, ¿verdad?, esa otro tipo de protesta juvenil que ya no se identifica tanto con los patrones de protesta que históricamente ha sido dominantes en el país, ¿no? Entonces, quizás te quiero dejar con esa introducción ahí, esa panorámica, claro, que los otros colegas y la colega básicamente comenten y opinen sobre el tema. Muy bien. Ligia.
Sí, bueno, a mí me parece muy interesante que esa protesta surge a través de TikTok. Y estuve leyendo que Kenia es el país que tiene más usuarios, uno de los países que tiene más usuarios de TikTok. Yo creo que esto es un gran cambio en el mundo, ¿no? Y que interesante también, otra técnica que usaron, que podríamos aprender mucho, es ellos le llamaron SMS Your MP. SMS Your MP, mandarle mensajes, saturar los teléfonos de los miembros del Parlamento pidiéndole acción ante estos impuestos y eso tuvo un impacto rápido. Son maneras nuevas de tirar la gente a la calle. Exacto, seguro. Que pasó aquí en el 19. Uh-huh. En el 19 ustedes recordarán que el uso de las redes sociales fue lo que más llevó a la gente a la calle. La gente se enteró mucho más de lo que estaba pasando por las redes sociales y así es como sale. Bueno, y hasta ahora se supone, hasta lo que he leído, no ha habido ataques a los negocios, ni destrucción de propiedad, ni nada de eso, ni lanzar piedras en los negocios, ni nada. O sea que hasta ahora, hasta ayer, por lo menos decía el periódico que la cosa era bastante calmada, pero ya han logrado, ya le quitaron varios de los impuestos, ¿no? Que ellos más les dolían, como los que eran al aceite de cocinar y al pan, que les afectaban más directamente. Bueno, y hasta las toallas sanitarias y los pañales de bebé, sí. Exacto. José. Sí, nada, yo me parece que hay varios puntos interesantes que hacer. Por ejemplo, yo vi que de acuerdo con Oxfam, el nivel de desigualdad en Kenia es extremo, ¿no? Si es que, como muy bien mencionan ustedes, imponer unas medidas así de austeridad, etcétera, pues evidentemente van a tocar a las clases trabajadoras, etcétera. Y que obviamente también es una nación joven, que también es lo que están diciendo, ¿no? Entiendo aquí que alrededor de 35 años, el 80 o menos de 35 años, el 80% de la población. Y es interesante que a raíz, ¿verdad?, probablemente de una economía de exportación, donde se han emitido una serie de bonos, han recibido una serie de financiamientos para la explotación, obviamente, de ciertos recursos naturales, pues ha habido un crecimiento en los pasados 10 años, un crecimiento de alrededor de 4 a 5%, pero que evidentemente la pregunta es cómo se refleja eso en las clases trabajadoras, etcétera, ¿no? Y yo creo que siempre hay que mencionar el problema del colonialismo, ¿no? Cómo todavía hay se arrastran unas estructuras coloniales y neocoloniales que siguen teniendo, yo creo, que un impacto en esa sociedad. Yo lo hago también más en estilo de pregunta, ¿no? O sea, la gente no habla mucho, por ejemplo, del impacto de quizás hasta qué punto hubo algún nivel de redistribución posterior a la independencia en relación también a los colonos de asentamientos, ¿no? Muchas veces la gente habla, hemos visto grandes cambios, por ejemplo, en relación a Francia en África, pero entonces aquí estamos viendo una ex colonia británica, ¿verdad?, que también jugó un papel de colonialismo de asentamiento, y entonces cómo eso quizás sigue influyendo de alguna manera también en ciertas áreas de la riqueza y particularmente en las élites políticas, ¿no? Después de la independencia, pues todo el mundo siempre habla de Kenyatta, ¿no? Que lo es como el padre de Kenia, etcétera, pero que jugó un papel bastante conservador en relación a la Guerra Fría. Yo creo que él dijo que Kenia sería un estado no alineado en aquel momento, pero realmente siempre se inclinó, ¿verdad?, como por Occidente. Y luego, en la medida en que también comenzó este sistema pues multipartidista, pues ha habido grandes acusaciones, no solamente de corrupción, sino inclusive de acusaciones en relación a violaciones de derechos humanos a algunos de los presidentes, incluyendo a Ruto, el actual presidente, ¿no? Que creo que en un momento tuvo un caso inclusive con la Corte Criminal Internacional, aunque entiendo que eso eventualmente no procesó, ¿no? Sé que son una serie de factores que me parece que estoy apuntando para poner quizás en perspectiva un poco lo que es el país. Y nada, yo creo que es más a nivel de una pregunta, ¿verdad? ¿En dónde cae Kenia en relación a los grandes cambios que estamos viviendo, y particularmente en la región africana o el continente africano, sobre algunos países, ¿verdad?, mirando un poco a China o al BRICS, o mirando un poco también Occidente, y cómo eso de alguna manera está dividiendo otra vez al continente, y algunos hablan de una nueva especie de, ¿cómo le llamaron a eso? En el siglo XIX, la lucha por África, ¿no? El colonialismo de África, etcétera, ¿no? Sí. Y sí, realmente estamos viendo algunos países africanos que están luchando contra una especie de neocolonialismo, ¿verdad?, que se asentó después de la era de la descolonización,
y entonces hacia dónde se quieren dirigir en ese contexto. Yo creo pues que hay que poner a Kenia en ese ámbito, ¿no? Muy bien, tengo que pausar. Sí. No se vaya nadie, Miguel, quédate ahí. Regresamos de inmediato con los pensamientos de Miguel. Okay. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Desde pequeñita me gustaba quedarme mirando al horizonte. Podía estar horas observando y disfrutando el paisaje. Mientras fui creciendo, tuve la dicha de viajar el mundo y descubrir nuevos e impresionantes paisajes nunca antes vistos y que mis ojos jamás olvidarán. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz Goya que tanto nos gusta. Nuestro arroz Goya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado. Arroz Goya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor. Arroz Goya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No. Mejor con corned beef. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla. El periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7:40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo esta conversación sobre noticias internacionales con los profesores Miguel Rivera, que lo tenemos contactado desde Holanda en la vía telefónica, con José Martínez Borrás y con la bienvenida que le damos hoy a este panel por primera vez a la profesora Ligia Domenech. Miguel, tus pensamientos sobre el tema. Bueno, yo creo que es bien interesante lo que mencionaba la compañera, ¿verdad?, de cómo estas protestas asumen una nueva forma, ¿no?, a través de las redes sociales. Y yo creo que eso es algo muy interesante porque rompe un poco con lo que han sido la historia, básicamente, de muchos movimientos de protesta en la región, especialmente en el África subsahariana, que están vinculados básicamente a los sectores más tradicionales, ya sea el sector obrero, estudiantil, o inclusive el conflicto y los sectores étnicos. Pero esto básicamente yo creo que rompe con eso. Yo creo que el hecho de que las redes sociales están jugando un papel tan importante, especialmente TikTok, ¿verdad?, que se asocia con el Estado chino, pues es muy interesante, ¿no?, porque yo creo que presenta una perspectiva completamente distinta del proceso. En cuanto a lo que mencionaba el colega de cuáles son las raíces, digamos, coloniales o postcoloniales de este proceso, o sea, yo creo que eso es importante resaltar, que en cierta forma muy pocos países postcoloniales en África pudieron básicamente superar las estructuras de desigualdad que existían durante el sistema colonial. Y que en cierta forma, a pesar de que Kenia no jugó un papel, no podría llamarse que fue una colonia de asentamiento importante, porque en el caso subsahariano, pues eso obviamente tenemos a lo que hoy se llama Zimbabue, ¿verdad?, que Rodesia o Rodesia del Norte, que es lo que era Zambia, o básicamente Namibia, o también básicamente África del Sur, que básicamente esos eran los grandes asentamientos blancos en el África subsahariana. Sin embargo, las estructuras económicas del país nunca dejaron de ser coloniales, ¿no? Las principales exportaciones de Kenia son sin duda alguna productos tropicales. Es azúcar, es básicamente maíz, es banana, es yuca, son los mangos, es mango, es guayaba, es tomate. En ese sentido, ¿verdad?, son esos frutos tropicales que desde el Imperio Británico esencialmente se importaban de un lugar como Kenia, y hoy sigue siendo básicamente uno de los principales
productos de exportación del país. Así que en ese sentido, ¿verdad? Tomando lo que José Gabriel mencionaba, hay una continuidad de la estructura básicamente económica colonial. Lo que pasa es que obviamente asume nuevas formas dentro de lo que es el proceso de transnacionalización del capital, ¿no? Entonces quizás ya no son asentadores blancos estrictamente, pero van a ser empresas transnacionales o agronegocios que básicamente pueden estar básicamente la producción en manos de kenianos negros, pero que juegan ese papel básicamente de terratenientes que en gran medida tenían también algunos oficiales, ¿verdad?, coloniales o básicamente empresarios coloniales durante la época de la colonización. Es importante también que el factor industrial más importante que tiene el componente industrial y de exportación más importante está fundamentado en zonas de exportación, de procesamiento industrial. Básicamente el modelo de Puerto Rico de manos a la obra. Y eso es básicamente lo que es el componente industrial hoy de Kenia. Así que es interesante, ¿verdad? Porque si queremos seguir buscando correlaciones coloniales, pues bueno, hay correlaciones coloniales precisamente con el modelo industrial que se desarrolla en Puerto Rico y que después se exporta básicamente al resto del mundo. Así que yo creo que en ese sentido ahí están esas dos correlaciones. En cuanto al alineamiento, la división del mundo básicamente entre los pro-chinos y los pro-americanos, pues yo todavía soy un poco, ¿verdad? Yo creo que esa situación no es tan blanco y negro, incluso en el continente, y que yo sepa al menos, eso no es básicamente un factor fundamental dentro de básicamente el caso keniano, y a diferencia de otros países de la región que sí tienen una presencia china ultra abrumadora. A mí me parece que en Kenia los chinos juegan un papel, porque juegan un papel en todos lados hoy en día, pero no juegan un papel tan abrumador como por ejemplo van a jugar en países como Angola, como Zambia, como África del Sur, que esencialmente, básicamente son las nuevas potencias económicas. Eso no es el caso en Kenia. Así que yo creo que también eso es importante señalarlo, ¿no? O sea, Kenia no es uno de los hotspots, por decirlo de alguna forma, de ese conflicto geopolítico y económico entre Occidente y la República Popular China. Okay. Ligia. Sí, yo también estaba viendo que esto es parte de otros problemas, que todo tiene que ver con todo, como siempre, con el Fondo Monetario Internacional y la presión que le está poniendo a todos estos países que tomaron préstamos en un momento dado, generalmente en los años 2000, les ofrecieron bajas tasas de interés, pero ahora toca tiempo de obedecer un poco, espera el Fondo Monetario con recortes a los subsidios que se dan en los distintos países, por ejemplo a la gasolina o alimentos, y a eso se le suma lo de la inflación. Entonces podríamos, pregunto yo a Miguel, ¿cómo ves tú la posibilidad de otro surgimiento de un movimiento que como la primavera, se me olvidó cómo era que se llamaba, la primavera árabe, algo que se sigue extendiendo a otros países en África, porque están todos bajo esta presión común del Fondo Monetario? ¿Cómo lo ves tú? No sé. Yo creo realmente que tú diste en el clavo. Para mí, eso que tú estás describiendo es el problema o la raíz fundamental en el país. Yo creo que el Banco, el Fondo Monetario, sino también el caso el Banco Africano de Desarrollo, los bonistas europeos y más importante aún las casas acreditadoras, que son las que determinan el riesgo país. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, son quienes determinan qué tipo de política fiscal, qué tipo de política financiera los países deben de llegar si es que quieren mantener básicamente tasas de interés. Así que yo creo que para mí tú diste en el clavo, porque yo creo que esa es realmente la raíz de las protestas. Y que en ese sentido, cuando leía, lo que me hacía pensar era un poco en la correlación de las protestas en el 2019 en Puerto Rico y lo que está sucediendo hoy básicamente en Kenia, porque a pesar de que nosotros no tenemos que bregar directamente con el Fondo Monetario Internacional, la lógica de los bonistas y del Fondo Monetario es exactamente la misma. Austeridad para el pueblo, riqueza para el sector financiero. José. Sí, no, brevemente un comentario en relación a China, ¿no? Yo por lo menos, y veo que Miguel menciona que China quizás no es tan
presente como en comparación con otros países africanos, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver mucho con un discurso mediático, porque por lo general cuando uno está leyendo las diferentes noticias, lo primero que dicen, ¿verdad? Y yo diría que esto es la prensa occidental, ¿no? Pero que el problema es que tienen grandes deudas con China. Sin embargo, en ciertos, ¿verdad? Artículos que he leído, diferentes cosas que he visto, por lo general estos países tienden, a pesar que algunos tienen más relación con China o tienen buenas relaciones con China y hay un nivel de inversión china o de préstamos, etcétera, parecen ser relativamente pocos en comparación precisamente con las deudas con el Fondo Monetario o precisamente con Occidente, ¿no? Así es que esa es una buena pregunta, ¿hasta qué punto? Porque lo primero que a veces veo en las noticias es que entonces dice que es que tienen que pagar unas deudas a China, y hasta qué punto eso es cierto. Miguel. Bueno, es cierto, eso no es mentira, pero lo que también es cierto es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que muchas veces cuando se habla de que le den mucho dinero a China, eso es cierto, pero cuando tú ves el agregado de la deuda externa, tú te das cuenta que es cierto, quizás China representa el 33%, por decir un número, pero que cuando tú ves el agregado de los eurobonos, ves lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional, ves básicamente lo que se le debe al Banco Mundial, y si es por ahí te das cuenta de que, como tú bien dices, el 45% de la deuda se le debe básicamente a capitales occidentales y no es a China. Es importante enmarcar esto dentro del hecho de que hace 20 años atrás China no era prestamista a África y que de un momento a otro se ha transformado esencialmente en el principal prestamista del continente. Y yo creo que ese miedo mediático que tú presentas tiene que ver precisamente con cómo los capitales occidentales pierden terreno año tras año ante la presencia y la expansión de los capitales chinos en la región. Así que yo creo que eso es bien importante tenerlo claro. Pero eso no significa para nada que China no es súper importante. Y quiero aclarar algo. Que recientemente, algo que quizás no se ha cubierto mucho por ahí, ¿verdad? Pero es parte de un proyecto de investigación un artículo que recientemente envié a publicar. Zambia recientemente impagó en sus obligaciones externas durante el COVID. Y parte de los bonos que no se pagaron fueron también a los chinos. Y la solución al endeudamiento y a la crisis al impago fue China sentarse con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París a establecer un programa de repago dentro del marco del G20 ampliado. Entonces, en ese sentido, China ya por lo menos este primer proceso de impago en África, lo único que ha demostrado es que va a seguir la misma lógica del ordenamiento del Fondo Monetario Internacional. Austeridad para Zambia, repago para los capitales chinos. Así que eso es importante. Claro, importante señalar algo también. Si algo ha distinguido a China en estos últimos 20 o 30 años, es que las políticas no están escritas en piedra. Ellos tratan, si no funciona, cambian y lo hacen de otra forma. Así que quizás este primer intento puede ser que cambie la política en unos cuantos años, o inclusive que cambie en relación a Zambia en unos cuantos años, pero hoy por hoy el acuerdo existente es básicamente sancionado y administrado por el Fondo Monetario Internacional, como es y ha sido con cualquier otro país occidental. Así que es importante señalar que cuando todo el mundo está tratando de presentar este conflicto irreconciliable entre los capitales chinos y los capitales occidentales, o en la República Popular China y Estados Unidos, los países europeos, a la hora de la verdad, cuando tenemos que hablar de negocios, están muy cómodamente sentados en la mesa. Tengo que hacer una pausa, Miguel, y José quiere reaccionar a lo que tú has dicho, así que vamos a la pausa y de inmediato escuchamos el pensamiento de José. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Yo no debería estar aquí hablándote. Estaba en una larga lista hasta que te fuiste. Y llegaste a mi vida para salvarla.
Y no estaba sola en esa lista. Éramos muchos los que esperábamos el milagro que nos regalaste. Gracias a un donante de órganos, 8 personas podemos tener una segunda oportunidad de vida y hasta 70 personas pueden mejorar la suya. Regístrate como donante de órganos y tejidos en donevidapuertorico.org. Lifelink. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo esta conversación sobre temas internacionales. Hoy estamos hablando de Kenia, de Bolivia, y vamos a decir algo sobre lo que ha pasado en Francia. Hay tantas cosas en el mundo internacional que es increíble esto, pero bueno, converso hoy con José Martínez Borrás, con Ligia Domenech y con Miguel Rivera, con quien hablamos desde Holanda. José, ¿tu pensamiento? No, nada, yo quería enfatizar, porque lo hablamos fuera del aire, pero mencionarlo también, ¿verdad? Que las tropas kenianas acaban de llegar hace como una semana a Haití, ¿no? Entonces, pues para mí es un poco tratar de entender un poco esa relación entre por qué, ¿verdad? Es Kenia con quien habla con los Estados Unidos y es posible también, no sé si hasta cierto punto CARICOM también habló, ¿verdad? Con Kenia, o sea, no realmente desconozco. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces llega este contingente keniano particularmente a Haití, ¿verdad? Y sabemos que pues la idea es de alguna manera intentar establecer, reimponer un orden en Haití, ¿verdad? A raíz de lo que pudiésemos llamar un estado fallido. Esas palabras siempre se pueden debatir lo que significan, ¿no? Y evidentemente pues yo lo generalizo de una manera, ¿verdad? De explicar que la explotación, ¿verdad? Que ha habido contra Haití por muchos años pues ha llevado a la situación actual, y por qué específicamente entonces son tropas kenianas. Yo había hecho el planteamiento que pues Kenia tiene unas relaciones particulares con Occidente y que aparentemente pues eso puede ser una explicación sobre por qué son tropas kenianas. Aquí pues también Miguel explicó, ¿verdad? Que hay una característica cultural haitiana, que es un pueblo, ¿verdad?, de base africana, de cultura africana, y que entonces también hay una cultural y estructural, porque en África se brega mucho con estados fallidos y con estos vacíos de poder. Correcto, ¿verdad? O sea que en ese sentido pues parecía natural, digamos, pues que llegasen tropas kenianas, pero bueno, yo creo que hay un ¿cómo se diría? Un tema que también se puede seguir dilucidando muchísimo, ¿no? Nada, lo otro que queríamos hablar era lo del golpe de Estado en Bolivia. Yo me gusta por lo menos comenzar con los hechos, ¿no? Sabemos que creo que fue el 26 de junio, el miércoles pasado, si no me equivoco, pues simplemente no sé si es general, ¿verdad? Sí, él se llama Juan José Zúñiga. Había hecho unas declaraciones el día anterior, ¿verdad? Creo que en la televisión boliviana, y entonces al otro día pues simplemente irrumpieron unas tropas específicamente que él aparentemente comandaba, y entonces irrumpieron en La Paz y entonces declararon que estaban haciendo una especie de golpe de Estado, ¿no? Evidentemente lo que surgió bien interesante de todo eso es que la poca sostenibilidad del golpe de Estado, que realmente se rompió en cuestión de unas horas, ¿no? Y entonces eso ha dado cabida a muchas preguntas, ¿no? Yo creo que aquí donde nos toca analizar y quizás profundizar sobre las preguntas que quedaron a raíz de ese golpe de Estado. Una de las cosas que a mí me parece bien curiosa es que Zúñiga estaba haciendo unas declaraciones particulares contra Evo Morales, y que no quiere que Evo Morales corra en las elecciones, ¿no? Pero aparentemente hay una división en el MAS, ¿verdad? El Movimiento al Socialismo,
que Evo Morales pues un importante fundador de él, pero obviamente tenemos la presidencia de Luis Arce ya en los pasados, ¿cuánto pasado? 4 años ya. Sí. Y entonces por ende va a haber elecciones pronto, no sé cuándo específicamente. Y que también dijo que Arce lo había mandado. ¿Cómo que Arce lo había mandado? Sí, él dijo eso, que fue un autogolpe. Que eso lo dijo Evo Morales. Sí. No, Zúñiga. Después Zúñiga empezó a decir que era... cuando lo atraparon dijo, no, eso fue que él me mandó, porque él dice que él no tenía mucha popularidad. Exacto. Y esto es, ¿qué ha dicho Arce al respecto? Porque evidentemente... Dijo que y no se ha presentado ninguna evidencia de eso. También tú sabes que la prensa a veces, es un poquito, se extiende un poquito en sus interpretaciones. No sabemos, como pasa siempre en estas cosas, vamos a tener que esperar un tiempo a que esto salga y ver qué realmente pasó, qué no pasó, me parece. Pero el Zúñiga estaba para la liberación de Janine. Es correcto. ¿Cómo es que se llama? Janine, lo tengo por aquí, Áñez. Y Luis Fernando Camacho. Exacto, eso fue lo que alegó en el momento del golpe. Pero fíjate qué interesante que ellos entraron al Palacio Quemado, que no es donde estaba Arce, que ya no era la casa presidencial en ese momento. Es como algo más simbólico lo que estaban haciendo. Y yo no sé, hay que esperar, creo yo, a ver qué realmente pasó. Miguel, ¿qué tienes que decir sobre Bolivia? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen ambos, pero especialmente lo que dice la compañera, ¿verdad? Hay que esperar que siento que el polvo baje, ¿no? Para ver realmente qué fue lo que sucedió. Yo creo que me siento exactamente igual. Sin embargo, yo estuve viendo unos reportes que pasaron por acá de alegadas reuniones de este general hablan oficiales extranjeros, ¿verdad? Pero todos podemos imaginar que eso, de alguna forma, cuando hablan así en América Latina, estamos hablando esencialmente, posiblemente de alguien de los Estados Unidos, algún representante. Y realmente a mí lo que me vino a la mente fue hace algunos 3 años atrás, cuando se hizo el intento de golpe, Elon Musk salió públicamente diciendo que se acostumbraran porque nosotros necesitábamos ese litio. Y realmente eso fue, quizás porque estoy bregando con todos esos temas vinculados a África, pero realmente lo primero que me vino a la mente es, hasta qué punto entonces quizás hay algunos tranques en cuanto a la explotación del litio, o realmente básicamente esto es una maniobra política limitada de algunos sectores de la derecha por tratar nuevamente de lograr que estas personas sean indultadas de alguna forma, o sencillamente una maniobra política, ¿no? Que a pesar de que yo no creo que ese sea el caso, eso siempre es una posibilidad. Obviamente no me parece claro ninguno de los escenarios, pero yo creo que hay, por lo menos hay 3 teorías, digamos, que quizás podemos explorar. Sí, yo creo que es interesante cuando miramos el golpe anterior, el de hace 5 años, porque en las noticias que estaba leyendo vi que el general, que aparentemente fue uno de los líderes de ese golpe, ¿no? Se reconoce que recibió un dinero de algún comerciante estadounidense, etcétera. Y después tú mencionas lo de Elon Musk, ¿verdad? Fue lo que comentaste. Claro, no estoy diciendo que fue él, pero estoy diciendo que hace unos años atrás él hizo esa expresión públicamente. Correcto, ¿no? Y o sea, vamos a pensando un poco, ¿verdad? La presidencia de Arce, y la gente ha hablado, es evidente que también hay unos problemas de inflación, etcétera, pero es lo que está sintiendo todo el mundo, a raíz de diferentes factores que también, eso sería otro programa. Pero recordemos que hace la semana antes, Luis Arce estuvo en Rusia. Entonces estuvo 1 o 2 semanas antes en el foro de San Petersburgo. Y entonces estaba hablando de hecho estuvo en tarima con Vladimir Putin. Y estaban hablando de diferentes cosas, incluyendo, y firmaron unos acuerdos, ¿no? Entonces entre esos acuerdos se incluyó el hecho de que Rusia va a ayudar en la explotación. Aparentemente se abrió una subasta y entonces se le decidió dar a los rusos en relación a ayudar a la explotación del litio, ¿no? Ya está. Y no olvidemos que también Bolivia pues está interesado en ingresar al BRICS. O sea que yo creo que esos factores, considerando que fueron 2 semanas antes, ¿no? Quizás fueron determinantes en esto ahora, ¿no? El otro es el rollo que hay entre Evo Morales y Luis Arce, ¿verdad? Que pues se da muchas veces en los partidos políticos, y entonces que puede explicar un poco las diferentes facciones, y si evidentemente la derecha tiene alguna posibilidad de ganar unas elecciones frente al MAS.
A mí me parece que no, pero esas divisiones particulares evidentemente lo debilitan, ¿no? Entonces eso es algo que tendrían que superar ellos, pero es algo que habría que indagar un poco más, ¿verdad? O sea, ¿a qué se debe específicamente? Si es simplemente una pugna por el poder, ¿no? Y por las diferentes facciones, o realmente también hay otras explicaciones particulares. Pero me refiero obviamente a la pugna entre Evo Morales y Luis Arce. Estamos interconectados y cada vez el mundo se hace más pequeño. Y los intereses y todas esas cosas viajan a una velocidad, aquel con el otro con el otro, no está fácil el panorama en el mundo entero, porque además la mayor parte de los problemas son similares. La gente, la población mundial está enfrentando una cantidad de problemas, o sea, la gente común está enfrentando tantos y tantos problemas y tantas necesidades, que entonces estamos viendo cómo reaccionan, cómo se hacen cambios políticos, cómo se está moviendo todo hacia la derecha en tantas partes del mundo. Es una reconfiguración de todo, porque es que hay un desfase de montones de cosas y poco entendimiento de hacia dónde tenemos que dirigirnos, porque cada quien también un poco tira para su lado. Es interesante que mencionas eso porque, claro, la gente común no le interesa nada de lo que nosotros estamos hablando aquí. No se interesa mucho en todo esto que está pasando en el mundo. Le interesa mañana, le interesa la comida, le interesa a sus hijos, la escuela, el hospital, la medicina. Y entonces, como tú dices, hay un gran desfase y yo no sé, a mí me preocupa mucho porque esto puede terminar de una manera muy violenta porque los pueblos aguantan, pero hasta ahí nada más, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Estados Unidos se está tirando con todo en Latinoamérica. La general, creo que Laura Richardson lo dijo clarito, que vienen por el litio, vienen por el agua y vienen con todo porque vienen a tratar de sacar a China del panorama y a Rusia. Así que a mí... Entonces, estamos hablando de litio, de esto y lo otro, pero no mencionamos la comida. Exacto. Y la comida es lo que realmente le preocupa a la gente. Pero no tan solo que le preocupa, es que es algo que también van a utilizar. Claro. Es algo que es algo que utilizan. Lo que pasa es que en el caso estadounidense y europeo, eso quizás le preocupa un poco menos porque ellos en sí mismos son las grandes potencias agrícolas del mundo, ¿no? Claro. La gente piensa que eso es en el sur. El sur son suplidores de materias primas para las grandes industrias que básicamente están asentadas en Estados Unidos, la Unión Europea y China. Entonces es importante también, ellos quizás se preocupan menos por la comida, Elvis, porque es que ellos tienen más control sobre eso que sobre el agua y sobre el litio, que son cosas que todavía no tienen en su control, o el único que realmente tiene más control sobre eso a nivel global es China, lo que preocupa obviamente mucho a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Claro, pero el que tiene la comida no tiene problema. El problema es al que le falta la comida. Y entonces... es a todos los demás, exacto. Entonces es una gran parte de la población del mundo que está sujeto a que la comida viaje o no viaje. Y entonces, ¿cómo se utiliza eso? Pues el litio es una cosa, pero la comida de la gente en la mesa... es otra. Ya estamos viendo lo de Gaza, ¿no? Y cómo en muchas partes del mundo la gente muere de hambre. Y además sumemos a eso el calentamiento global. Y cómo eso también impacta en el sentido de que ya en muchas partes pues la sequía, la falta de agua, la falta de buena comida, todas esas cosas van impactando y entonces la gente empieza a moverse de un sitio para otro y entonces los países no quieren aceptar la gente que viene de otros países y no tenemos ninguna conciencia de lo que debe ser la colaboración para tener un mundo mejor. No, todo el mundo ala para su lado. Tengo que pausar porque si no me asfixio. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Okay. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No espera el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Esto fue lo que sucedió hoy en 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero. Convocando
a todos los votantes en Puerto Rico a una consulta de estatus el día de las elecciones generales del 5 de noviembre de este año. Esta convocatoria la hago a base de la autoridad que me confiere la Ley 165 del 2020, a los fines de disponer la realización de aquellas votaciones que sean necesarias para hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores, reflejada en el plebiscito del 3 de noviembre del 2020. La consulta electoral a llevarse a cabo el día de las elecciones generales ofrecerá a los votantes la oportunidad de escoger una de las 3 alternativas no coloniales y no territoriales que fueron incluidas en el proyecto de ley federal HR 8393, conocido como el Puerto Rico Status Act, que fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en diciembre del 2022. Estas alternativas de estatus también forman parte de los proyectos de ley HR 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y como se nos ha ido esta hora y necesitamos como 4 más. Pero bueno, hemos estado en una conversación fascinante sobre asuntos internacionales con los profesores Ligia Domenech, José Martínez Borrás y Miguel Rivera, con quien estamos hablando desde Holanda, porque por allí anda el muchacho. Pero bueno, Miguel, estábamos hablando del asunto del hambre y de cómo la gente se mueve de un sitio a otro y lo que está pasando con la comida, con los precios, con esas preocupaciones. Adelante, Miguel. Yo creo que eso inevitablemente nos lleva un poco a las elecciones, las elecciones francesas y también el reciente debate de los presidentes de los Estados Unidos. Uh-huh. Digo esto porque yo creo que ya 3 o 4 décadas de austeridad neoliberal a lo que han llevado a que en el mundo desarrollado básicamente surja y reemerja básicamente los sentimientos fascistas, ultranacionalistas y de abierto discrimen racial contra toda aquella persona que no sea blanca o europea o descendiente europeo. Yo creo que eso es muy importante porque, como explicaba la colega, básicamente la gente común no está muy preocupada por estos grandes valores y las ideas más grandes, sino sencillamente están preocupados por ver cómo pueden proveer para sus familias. Y la verdad es que aún aquí en Europa, la realidad es que la generalidad de la población y de la clase trabajadora de estos países más desarrollados y más ricos, incluso antiguos imperios, como es el cual donde yo vivo, básicamente la están pasando muy mal. Impuestos muy altos, costo de vida altísimo, falta de acceso a vivienda, precisamente porque los especuladores especulan con las propiedades, igual que sucede en Puerto Rico. Así que, verdad, en cierta forma, eso ha dinamizado básicamente que muchos sectores de la población en Europa básicamente empiecen cada vez más a simpatizar con estos discursos xenófobos, antimigrantes y racistas que básicamente algunos políticos y políticas demagogos y demagogas se han hecho eco para tratar de avanzar sus agendas políticas. Y yo creo que es muy ilustrativo de lo que está sucediendo hoy en Francia. Francia hace unas décadas atrás era el símbolo, ¿verdad?, europeo en cierta forma de la protesta social, de todavía el postestandarte de los reclamos, ¿verdad?, de la izquierda en Europa en cierta forma, para hoy convertirse básicamente, posiblemente, en el segundo país más rico del continente, que posiblemente va a ser gobernado por un gobierno de ultraderecha por primera vez desde el gobierno de los Vichy bajo el dominio nazi.
Así que yo creo que también eso nos dice bastante de dónde es que está el mundo y todas esas contradicciones y tensiones que tú nos comentabas anteriormente. Sí, si buscamos en la historia, nos recuerda mucho a los años 20, cuando Alemania y Italia sufrieron mucho una crisis económica, ¿verdad? No solo la Gran Depresión, sino la crisis que vino por las deudas en las que contrajeron en la Primera Guerra. Y como entonces ahora se presenta, es otro, pero se presenta a un otro como el culpable de la crisis económica, que es un análisis fácil para la gente entender, la gente que no quiere ver el macro y todas las otras, que no puede ver el macro, y ese otro se convierte en la fuente, en el centro del odio, de las frustraciones de las personas, y lo estamos viendo, aunque este otro ahora es un poco más grande, son los negros, son los musulmanes, son los gays, son los hispanos en los Estados Unidos, y todo eso. Sí que es muy preocupante porque ya vimos lo que pasó una vez. José. Sí, y estamos hablando de Europa, que es bien interesante, evidentemente con el conflicto ucranio-ruso, ¿no? Y cómo entonces de alguna manera se corta hasta cierto punto, ¿no? Europa de tener relaciones con Rusia, que evidentemente pues podemos decir que abonaban, digamos, pues el ejemplo de los hidrocarburos rusos en la economía alemana, ¿verdad? Y cómo se habla de la desindustrialización europea. Y en particular también, pues entonces en Estados Unidos a raíz de los debates, ¿no? Por un lado, las políticas de Biden intentan o hablan de una competencia con China a través de la reindustrialización y del nearshoring, y entonces intentan de alguna manera, o se dice que hasta cierto punto eso es a expensas de Europa, ¿no? Entonces vemos una Europa sumamente servil con Estados Unidos en relación al conflicto, en vez de servir quizás como un foco de poder particular que pudiese ayudar a finalizar el conflicto, ¿verdad? Por decirlo así. Y entonces, por otro lado, esas críticas que se hacen a Biden, aparte de toda la cuestión de si está apto o no para gobernar, que yo creo que eso se vio evidentemente en el debate, pero entonces por otro lado tienes a Trump, ¿verdad? Que vinimos de los 4 años de Trump, donde ya había ese discurso xenófobo, demagógico, y en contra de los inmigrantes, particularmente como se hablaba de los haitianos, como se hablaba de los mexicanos, los centroamericanos, que recuerdan que se dio aquella famosa caravana, y entonces como también, ¿verdad? Se trataba o se sigue tratando, ¿verdad? Pero se trataba a los inmigrantes que entonces trataban de emigrar, ¿verdad? Por diferentes razones, ¿no? Y la importancia que tienen esos migrantes, evidentemente, en la producción, en la economía estadounidense, porque evidentemente eso tampoco se puede negar, ¿no? Esa fuerza laboral se explota de alguna manera u otra, ¿no? Así que esos son factores importantes también. Estábamos hablando un poco de la inflación, y como la inflación también es un reflejo, ¿verdad? De ese intento de exprimir las ganancias, ¿no? De utilizar inclusive la recuperación post-COVID como una manera de seguir concentrando las riquezas, y entonces en las tecnologías utilizadas para fomentar entonces este tipo de economía rentier. Así que menciono esto del debate brevemente porque me parece que una de las cosas que van a seguir escuchando, y habrá que ver qué deciden los demócratas en relación a si será Biden o no, pero cómo ese seguirá siendo, realmente va a girar todo alrededor del tema de la migración, ¿verdad? Se va a atacar a los migrantes durante la campaña. Y entonces obviamente pues la demonización de ciertos actores internacionales, y importante, ¿verdad? Siempre lo mencionamos, el continuo genocidio que se está dando, ¿verdad? Contra el pueblo palestino, ¿no? Que entonces esa realidad está ahí y representa, ¿verdad? Un gran problema estructural que a nivel internacional que posiblemente pueda irromper entonces inclusive en bombardeo del Líbano, ¿no? Que los israelitas están amenazando que quieren extender el conflicto hacia ahí. Y eso podemos cortar mucha tela, ¿no? Quería saber qué piensan los compañeros de ello. Pues mira, ya no tenemos mucho tiempo para que ellos reaccionen, porque el programa se está acabando. Y entonces quiero que la profesora Ligia Domenech nos cuente, porque está sacando un libro que ya está en preventa, y no me quiero ir sin que ella nos pueda decir dónde conseguir el libro, dónde hay que escribir y todo eso, porque claro, este es un tema que tendremos que seguir mucho más adelante. Sí, bueno, sí, aprovecho el libro que acabo de sacar se llama en inglés Us According to Them, Stateside Portrayals of Puerto Ricans and Their Culture, 1898 to 2010, nosotros según ellos. Y es sobre es un análisis de 132 libros escritos por estadounidenses que vivieron algún momento en Puerto Rico, corto o largo, y que escribieron libros
que fueron publicados en inglés en los Estados Unidos, y en los cuales hablaron de nosotros los puertorriqueños y de nuestra cultura, y como supondrán, como tienen todas las opiniones, juzgaron, criticaron. Nos pelaron. Exacto. Vamos por partes. Sí, es un libro muy fuerte de leer, pero trata muchos temas, porque hablo de lo que dijeron de los puertorriqueños, de si eran vagos o no, de cómo son las relaciones familiares, cómo son los puertorriqueños, cómo son las mujeres puertorriqueñas, los niños, la pobreza, la comida, el entretenimiento, montones de temas. Así que el libro está ya en preventa, lo pueden buscar en Amazon o lo pueden buscar en University Press of Mississippi, que es la que publica. Puede ser que después salga en español, pero en este momento solo está en inglés. Pido excusas por eso, pero el libro está, y creo que todos los puertorriqueños lo deben revisar bien, porque es bueno ver cómo nos ven y de dónde vienen los estereotipos que nos han impuesto, y también ver lo que decían de nosotros cuando creían que nadie estaba escuchando. Así que por ahí va. Muy bien. Muy interesante. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Nos hemos quedado ahí un poquito con unas cuantas cosas que decir, pero ya ustedes saben que el tiempo nos traiciona. Miguel, otra vez muchísimas gracias por haber estado en este panel esta mañana, y estoy ahora contando los días hasta que llegues físicamente aquí, y también hasta que Ligia regrese, porque Ligia va a tener que regresar a Puerto Rico también. Muchas gracias, José. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un día maravilloso, que todo lo bueno les persiga, y muchas gracias a nuestra directora técnica, Lou Rodríguez. Buen día.